En este video vamos a expresar a la línea recta como un modelo de solución, es decir, vamos a resolver problemas de aplicación contextual, ¿sí? No todo es solamente resolver o encontrar ecuaciones, sino que también podemos encontrarle la aplicación a este tipo de ecuaciones que estamos estudiando. Entonces, hay ocasiones en las que ciertas situaciones de la vida, como puede ser en el plano de la economía, en el plano de la salud, de la ingeniería, etcétera, etcétera, se puede comportar un problema de forma lineal, es decir, su gráfica corresponde a una línea recta. Y si corresponde a una línea recta, podemos obtener todo lo que serían los elementos de el problema, poderlos traducir a lo que sería la terminología de la recta en función de sus elementos. Así es que vamos a leer el problema y ahorita vamos a determinar cómo es que se aplica. Dice, en una investigación sobre afecciones cardiovasculares se encontró que para un grupo de edad particularmente el riesgo coronario en un nivel de 210 miligramos por decilitro de colesterol es de 16%, ¿sí? Este es el índice de medida del colesterol, así se mide el colesterol en la sangre. Y bueno, el porcentaje de riesgo para el corazón es del 16%. Y luego nos dice, a un nivel de 231 miligramos por decilitro, el riesgo es de 19.2%. ¿Sí? Entonces tenemos dos pares de valores y lo que vamos a hacer va a ser ponerlos de tal suerte que se puedan indicar por medio de factores de la línea recta. Entonces dice el primer inciso, encuentra una ecuación lineal que exprese el riesgo R, ¿sí? Es el riesgo R en términos del nivel del colesterol C. Posteriormente nos dice cuál es el riesgo para un nivel de colesterol de 260 miligramos por decilitro. ¿Por qué nos preguntan esto? Porque este modelo de línea recta puede servir para poder pronosticar valores desconocidos, ¿sí? Quiere decir que nosotros podemos hacer una predicción, por así decirlo, para poder saber para otro valor que no son los que nos dan, cuánto podría ser suponer el riesgo, ¿sí? Porque aquí nos dicen con esta concentración cuál es su riesgo, con este de acá cuál es su riesgo, pero no nos dicen cuál es el riesgo para 260, pero gracias a este modelo de representación lineal, nosotros podemos pronosticar cuál será el porcentaje de riesgo. Muy bien, entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente. La línea recta es una función, en este caso, el lugar geométrico corresponde a una función. Entonces, una función se representa como y igual a f de x. ¿Qué quiere decir esta y igual a f de x? Quiere decir que para poder saber o encontrar un valor de y, debe de depender o está en función de cuánto vale x. X es la variable independiente y y es la variable dependiente. Quiere decir que y depende de lo que valga x. Yo siempre les he puesto un ejemplo muy particular, que es cuando les digo a los chicos, ¿de qué depende cuántos tacos te puedes comer en una noche? Pues depende del dinero que tengas. Entonces X vendría siendo la cantidad de dinero y Y vendría siendo la cantidad de tacos que te puedes comer. Entonces siempre depende una cosa en función de la otra. Así es que lo mismo se puede traducir en esta parte de arriba del problema. Entonces yo digo, el riesgo R está en función de en este caso, el nivel de colesterol C. ¿Sí? Entonces R es una función de C. ¿Cuánto nivel de colesterol tiene? Depende, o cuánto riesgo tengo, depende del nivel de colesterol. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para R, que es el riesgo, en este caso vendrían siendo el porcentaje, le va a corresponder a la variable y en este caso la cantidad de concentración de colesterol le va a corresponder a la variable X. ¿Sí? De tal manera o de tal suerte que yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Voy a repasar el problema. Dice, en una investigación sobre afecciones para un grupo de edad particular, el riesgo coronario en un nivel de 210 miligramos por decilitro, estamos hablando de colesterol, y vamos a hablar de una X1, es de 210 miligramos por decilitro.
Ahora dice el riesgo R, ¿sí? Vamos a hablar de una variable Y1, es de el 16%. Después dice el problema, ya un nivel D, estamos hablando otra vez de colesterol, pero ahora estamos hablando de un valor 2, es de 231 miligramos por decilitro. El riesgo, ahora hablamos de una variable Y2, es de 19.2%. Muy bien. Entonces, fíjense bien que tenemos variables en X y variables en Y porque ya hablamos que una es función de la otra y si esta se parece a esta de aquí, pues el riesgo, ¿sí? Vendría siendo la variable Y como ya lo dijimos y el colesterol la variable X. Pues entonces si tenemos un par de valores y estamos hablando, nos pide encuentre una ecuación lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ¿a qué nos suena con estos datos? Bueno, pues nos suena a la ecuación de la recta, dado, pues estos son dos puntos, son dos pares coordenados, entonces ecuación de la recta, ¿sí? Dado dos puntos, y2 menos y1, esta es su ecuación, x2 menos x1 por x menos x1. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar y vamos a usar estos valores para sustituirlos aquí, de tal suerte que podamos encontrar la ecuación lineal que expresa el riesgo en términos del nivel de colesterol. Entonces, voy a empezar a sustituir y menos y1 vale 16, luego la pendiente, arriba y2 menos y2 es 19.2, menos y1 vale 16, en la parte de abajo es x2 menos x1, o sea, 231 menos 210, y esto debe de ser multiplicado por x. Recuerden que siempre en una ecuación de este tipo siempre hay un valor indicado que es la incógnita, x1 que vale 210. Muy bien. Entonces, esto se parece bastante a lo que estábamos haciendo en los temas pasados. Bueno, ahora vamos a sustituir o vamos a resolver esta parte. Dice y menos 16 igual. Y vamos a usar la calculadora. Fíjense, en la parte de arriba es 19.2 menos 16. Esto es, nos da como resultado 3.2. Quiere decir que en la parte de arriba va 3.2. Y en la parte de abajo pues es 231 menos 210. Entonces nos da como resultado 21. Y bueno, x menos 200. Muy bien. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y vamos a, como lo hacíamos normalmente, vamos a quitarle este, que es el denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que este denominador, para poder quitárselo, pasaba multiplicando al otro lado. Entonces, si yo tengo esta parte, o si yo hago eso, voy a poner aquí, me queda el 21, que pasa multiplicando, y menos 16. De este lado me va a quedar el 3.2, que va a multiplicar a x y todavía a 210 negativo. ¿Ok? Entonces recuerden que este 21 tiene que multiplicar a ambos lados, entonces nos va a quedar algo como 21y, porque es 21 por y, 21y, 21 por 16, 21 por 16 nos da 336, igual a, pues 3.2 por x, pues es 3.2x, y menos 3.2 por 210, 3.2 por 210, nos va a dar como resultado 672, menos 672. Muy bien, entonces, ya que tengo esta parte que está lineal, ¿sí? Ya no tengo denominadores,
voy a realizar lo que hacía en los ejercicios anteriores, en los ejemplos anteriores, voy a pasar a la forma general, ¿sí? La forma general, recuerden que tiene la forma ax más by más c igual a 0. Entonces, ax debe estar positivo, así es que 3.2x ya lo tengo positivo. Así es que esta parte, toda esta parte, ¿sí? Les voy a pasar del lado derecho. ¿Sí? Entonces, si hago eso, me queda 3.2 por x. Y 21y que era positivo lo paso negativo. Ya tenía un menos 672 de este lado y solamente voy a pasar sumando el 336 que era negativo, lo voy a pasar sumando. Y esto debe ser igual a 0, ¿sí? Obviamente recuerden que si esta parte la transpongo por acá, me queda el 0 de este lado, simplemente hago conmutativa, ¿sí? Cambio de lugar, el 0 en vez de estar al principio lo paso al final y ya estaría listo. Entonces simplemente digo 3.2x menos 21y y voy a decir menos 672 menos 672 más 336. Y esto me da como resultado, pues, negativo 336. Muy bien. Entonces, en esta parte tengo mi fórmula general. Ahora, dice, encuentra la ecuación lineal que expresa el riesgo R en términos del nivel de colesterol. ¿Sí? Ahora, recordemos aquí que la variable X le corresponde al colesterol y la variable Y le corresponde al riesgo. Entonces, si yo sustituyera en esta ecuación, en vez de decir X, vendría siendo colesterol, y en vez de ser Y, vendría siendo el riesgo menos 336. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a despejar, ¿sí? Porque me piden encontrar el riesgo en nivel en función del colesterol, entonces voy a despejar lo que sería la variable o la literal R, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer nada más? Bueno, esta que está negativa la voy a pasar del otro lado, signo contrario, y ya simplemente voy a decir lo siguiente. 3.2 por colesterol menos 336 debe ser igual a 21 por R. Y como yo quiero dejar sola la R, que es el riesgo, este 21 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces 3.2 por colesterol menos 336 es igual a R. Y recordemos que dijimos que iba a pasar dividiendo el 21. Entonces, más o menos, esta es mi ecuación para obtener el riesgo en función del colesterol, ¿sí? Esta es la ecuación lineal que me permite encontrar en este caso, lo que me está pidiendo el inciso A. Ahora, lo único que voy a hacer para poder encontrar el inciso B va a ser sustituir un valor de C, que son 260, aquí donde está la C. Entonces, digo yo, el riesgo es igual a 3.2 por, me están diciendo para un nivel de colesterol de 260, aquí donde está C, voy a sustituir 260 menos 336 y lo voy a dividir entre lo que sería 21. Muy bien. Entonces voy a ir con la calculadora y voy a decir 3.2 por 260 menos 336 y lo divido entre 21. Y esto me da como resultado 23.61. Es decir, que el riesgo para un nivel de colesterol de 260 es del 23.61%.
Entonces, si se fijan, va aumentando, a 210 es 16, a 231 es 19.2, a 260 es 23.61. Entonces, aquí este problema de aplicación en el cual me dicen que tengo que encontrar una ecuación lineal que me permita calcular el valor del colesterol, el valor del porcentaje, perdón, del riesgo R para cualquier nivel de colesterol encontrado. Muy bien. Bueno, pues entonces este es R. Aquí este problema de aplicación.